Hola, nos encontramos en la unidad Funciones Matemáticas y Estadísticas. Esta unidad número 6, Funciones Matemáticas y Estadísticas, nos permite hacer cálculos de forma muy eficiente. Ya habíamos pasado por las fórmulas, que hicimos varias operaciones matemáticas y estadísticas, pero uno a uno. Esto hace muy eficiente el cálculo. Ahora, las fórmulas no quedan atrás, obviamente. Las fórmulas se siguen utilizando dentro de las tablas, pero aquí vamos a ver que las funciones se aplican bastante para tener resultados totales. Para eso tenemos que recorrer esta tabla. Primero es recorrer esta tabla porque nosotros no podemos empezar a resolver problemas matemáticos o estadísticos cuando no conocemos bien la tabla. Luego de conocer bien la tabla, no es que uno llegue y resuelva, sino que también tiene que conocer cuál es el cálculo que quiere hacer, o cuál es entender el enunciado o el problema que le está presentando, y luego de eso, de entender la tabla, en primera instancia, segundo, conocer el problema, ahí, o sea, toda esa etapa de análisis uno no se la puede saltar, y luego ahí recién operar, poner el signo igual y empezar a hacer la tarea. Esta es una tabla donde registra todas las cuotas pagadas en un banco. Esta es una tabla que fácilmente la podría utilizar una organización nacional de bancos, por ejemplo. El cliente está acá, es un código de cliente. En vez de decir Mauricio Pérez González, aparece el código. Pero este cliente paga una cuota en la fecha tanto, en esta fecha 4 de enero del 2018. ¿En qué horario? A las 22:30. ¿En qué banco? Banco BBVA. ¿En qué forma de pago? ¿Cheque o efectivo? Cheque. El monto de la cuota son 500.000 pesos y eso le generó gastos operacionales de 1.500 pesos. Ahí ustedes lo retroceden si quieren volver a escuchar la explicación de la tabla, pero son datos simples, no hay un dato muy específico, son datos que permiten registrar todos los pagos de la cuota. Cuando tenemos una tabla de datos, podemos tener cualquier tabla de datos que ustedes tengan, pueden crear un informe. Y aquí en la segunda hoja, porque aquí estamos en la hoja cuotas, voy a la hoja informe cuotas. Aquí tenemos un informe de resultados. Nosotros en la primera unidad, no, en la segunda unidad, habíamos hablado sobre los informes detallados. Cuando filtramos, se generaba un informe detallado. Este es otro tipo de informe que está fuera de la tabla de datos, que se llama informe de resultados. Por ejemplo, tenemos acá en el número 1, determinar la suma de las cuotas. O sea, lo que queremos obtener acá es un valor que sea la suma total de todas las cuotas. Eso sí, que cuando uno crea un informe, la característica de los resultados es que sean fidedignos. O sea, que el resultado sea correcto, independiente si alguien está elimina una fila o un pago, o modifica el valor del pago, lo aumenta, lo disminuye, o agrega, o sigue insertando nuevos pagos, bueno, que el valor del resultado sea correcto, fidedigno, uno se puede fiar de este resultado. Entonces, si nosotros utilizáramos fórmulas, porque con las fórmulas podemos hacer todo, tendría que ser algo así, es igual para poder operar, ¿cierto? Y el primer resultado tendríamos que ir a buscarlo a la hoja cuota, porque ahí están las cuotas. Me cambio de hoja y recuerden que seguimos mirando lo que contiene la celda donde estamos haciendo la fórmula. ¿Y por qué dice cuotas? Porque nos cambiamos a la hoja cuota. Y el primer valor que quiero sumar es este. Tendría que poner el operador aritmético más y sumar el siguiente más, el siguiente más, el siguiente y así sucesivamente. ¿Y qué sucede si esta tabla tuviera fácilmente 1.000.000 de datos para sumar? ¿Puedo sumarlos con fórmulas? Sí, pero me demoraría mucho y podría terminar equivocándome, pero más que todo sería mucha inversión de tiempo. Por lo tanto, las funciones, ¿qué son las funciones? Son fórmulas, pero predeterminadas del Excel. O sea,
Son fórmulas especiales que hacen algo específico. Por eso que existen muchos tipos de funciones. Y si queremos sumar, ¿cómo creen que se podría llamar esa función? Muy bien, se llama suma. Entonces, como son fórmulas, se antepone el signo igual, pero se escribe la palabra suma. Mire, si pongo la letra S, aparecen todas las funciones en una lista que comienzan con la letra S. Son varias funciones. Si pongo SU, todas las funciones que comienzan con SU. Pero ya encontré suma, entonces me puedo desplazar con la flechita para abajo y ahí está suma. Esto es súper importante que sigan estos pasos. Ahora que está seleccionado con azul, suma, presiono la tecla Tab, importante, Tab, la que está arriba de la mayúscula. Y eso me permite seleccionar la función. Voy a hacerlo de nuevo. Es igual suma. Si escriben suma, bueno, le aparece marcado y no tiene la necesidad de estar bajando, ¿cierto? Porque ahí está ahí. Pero, independiente si bajan o escriben la palabra, presionen la tecla Tab cuando ya esté en azul la función que van a ocupar. Tab. Al poner Tab, se agrega un paréntesis. Y abajo, a ver, si ustedes tienen alguna experiencia, sobre todo los que tienen un poco de experiencia haciendo funciones, pongan más atención que incluso que las personas que nunca han utilizado funciones, porque tienen que dejar de lado las malas prácticas y hacer justamente lo que les estoy pidiendo, y así va a facilitar después para que puedan avanzar con otras funciones, otros niveles de Excel donde se ven más funciones. Al poner Tab, muestra una información acá abajo que repite el nombre de la función y aparece un paréntesis. ¿Y qué es lo que hay dentro de esos paréntesis? Los argumentos de la función. O sea, la función suma lo que hace es sumar, pero me tiene que pedir algo la función para que yo le entregue y luego la función haga su tarea, que es sumar. Me dice entrégame un número, pero yo eso lo tengo que aprenderme de memoria. Tengo que, cuando aplique la función suma, tengo que leer ahí, me está pidiendo un número, o números. Entonces, ¿dónde voy a ir a buscar los números? A la otra hoja, porque me está diciendo quiero sumar todas las cuotas. Entonces me cambio de hoja y sigo mirando la celda donde estoy trabajando acá. Cuotas, porque me cambié la hoja cuota. Y selecciono esta celda, aprieto Control Shift y bajo, y con esto selecciono todo lo que quiero sumar. Entonces aquí me está diciendo que estoy seleccionando desde la celda G3 a la celda G21. Los rangos los muestra así. G3 como primera celda, 2 puntos, hasta la G21. Eso quiere decir como que está en la unión de todas esas celdas, de todo ese rango de celdas. ¿Quiero sumar algo más? No. Entonces, todo este rango de celdas se lo entregué a este número 1. Entonces, cierro paréntesis para terminar y presiono Enter. Siempre presiono Enter donde termino la función. No tengo que ir a cambiarme de hoja, o si no se me echa a perder la función. O sea, si yo aquí seleccioné los valores, aquí termino la función. Enter. 42.189.000 pesos es el total de todas las cuotas. Vamos a verificarlo. Si me posiciono acá, en la primera cuota, Control Shift hacia abajo, recuerden que la barra de estado me da el valor también de la suma, 42.189.000. O sea, está correcto el resultado. Como pueden ver, la función suma la apliqué acá, la podría haber aplicado en cualquier parte de la hoja de cálculo. ¿Qué sucede si alguien modifica un valor? 42.189. Si alguien modifica un valor, por ejemplo, ese millón son 4 millones. O sea, el resultado ya va a subir, 45.189. El resultado siempre va a ser fidedigno, en base a los valores que están en la tabla. Ahora lo que queremos es determinar la suma total de gastos. La suma total de gastos. Entonces, ¿qué me está pidiendo sumar? Sumar todos los gastos esta vez. Muy bien. Entonces, ¿qué función aplicamos? Si queremos sumar, la función suma. Es igual suma. Ahí está, Tab.
También me pide números, entrégame, porque si uno quiere sumar, necesita números, entonces me está pidiendo números. Entonces voy, me cambio de página, ahí cambié la hoja de cuotas, y en vez de las cuotas selecciono los gastos. Control Shift hacia abajo para seleccionar todos los gastos. ¿Quiero sumar algo más? No, entonces cierro paréntesis y Enter. Así opera la función. De una forma sencilla y lógica. Establecer la suma de cuotas y gastos. Acá les recomiendo nunca hacer esto. Este es el total de suma más el total de gasto. No, ¿les va a dar el resultado? Sí, les va a dar el resultado. Pero ojalá todos los resultados nazcan de la tabla, porque si alguien borra un resultado de acá, se van a echar a perder todos los resultados de abajo. Entonces, si queremos sumar, es suma, tab. Pero quiero sumar las cuotas más los gastos. Veamos qué pasa cuando quiero sumar dos rangos distintos. Me cambio de hoja. Al cambiarme de hoja, reitero que aparece aquí la función, el nombre de la hoja que me cambié, y esto me sigue para la otra hoja igual, que son los argumentos. Me está diciendo, entrégame algo para sumar, y yo le entrego todas las cuotas. Control Shift hacia abajo. ¿Queremos sumar algo más? Sí, todos los gastos. Entonces aquí viene algo muy importante. Le entregamos ya un valor para sumar a ese argumento, número 1. Pero me dice pone punto y coma y pasamos al siguiente argumento. Miren qué pasa si pongo punto y coma. Punto y coma. Y se activó el segundo argumento. Entonces este segundo argumento me dice entrégame otro número para sumarlo junto al otro. Entonces selecciono todos los gastos. Ahí le entregué algo al argumento número 2. ¿Tenemos algo más que sumar? No, porque si tuviéramos algo más que sumar, ponemos punto y coma y seguimos seleccionando. Pero, como no, cierro paréntesis y Enter. Esa es la suma. ¿Ya? Ahora me dice, dentro del informe queremos tener siempre la cuota más alta. La cuota más alta. O sea, me voy acá. Quiero de la columna cuotas, quiero tener la más alta. Y si la más alta, por ejemplo, es 7,5 millones, si alguien paga 8 millones, ¿qué pasa a ser 8 millones y así sucesivamente? Entonces la función suma ya no me sirve porque no quiero sumar, quiero encontrar el valor más alto. Y si para sumar se utiliza la función suma, ¿cómo se llamará la función que permite encontrar el valor más alto? Eso tendríamos que pensar en algo muy lógico. ¿Qué podría ser? Podría ser alto, pero alto está asociado a longitud, a medición de longitud. Mayor también podría ser, pero está asociado más a edad. El término o el concepto ideal es máximo. Eso se usa con números. Entonces, es igual max. No dice máximo, dice max. Mire, antes de presionar la tecla Tab, me da una definición. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Eso es lo que queremos, que nos devuelva un valor máximo. Tab. El que está arriba de la mayúscula. Ya. También me pide números. Les voy a entregar entonces las cuotas porque me está diciendo establecer, o sea, la cuota más alta. Pero esta vez yo sé que no me va a sumar, solamente me va a encontrar la cuota más alta y me la va a arrojar acá. Entonces me cambio, selecciono las cuotas, Control Shift hacia abajo, y me dice, ¿de esto quieres saber el más grande o pongo punto y coma y selecciono otros valores? No, solamente esto. Entonces cierro paréntesis, Enter. Esa es la cuota más grande, 7,5 millones. Entonces si en las cuotas alguien paga un monto mayor, 7,890,000, luego el resultado de ese es el más grande, 7,890,000. Ahí, Control Z, volvemos a la realidad. Cuota más pequeña, o sea, si la función max me entrega el valor más alto, ¿cuál función será la que me entregue el valor más bajo? Fíjense que con el max podemos encontrar la persona más vieja por la edad, la persona que gana el sueldo más alto, la nota más alta, y la superficie de metros cuadrados más alta, y así. Bueno,
¿Cómo se llama la función para encontrar el más pequeño? Justamente, min. Entonces, min. ¿Qué es lo que es min? Devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Ya está. ¿Qué voy a seleccionar? Las cuotas para que me entregue el valor más bajo. Entonces, me cambio de hoja, me pongo la primera cuota, control shift, cierro paréntesis y obtengo la cuota más bajita, que son 9.000 pesos. Tercera cuota más alta. O sea, con el max saco el extremo mayor, el min el extremo menor, pero tercera cuota más alta. O sea, una función que me entrega la tercera parte, la tercera más alta, pero con esta misma función podría haber encontrado la segunda más alta, la cuarta, la quinta, la séptima, la 20ª más alta. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta función? Bueno, en estadística, la letra K tiene que ver con la posición de algo. Por eso que la función se llama késimo mayor o késimo menor, ¿sí? Para encontrar la késima parte de algo. Entonces, ojo, aquí nos enfrentamos a una función, voy a apretar tab, vamos a utilizar késimo mayor porque me está pidiendo la tercera cuota más alta. Entonces, ojo acá, me piden cuáles son los argumentos de esta función. ¿Cuáles son los argumentos? No estén pensando en el enunciado. El enunciado dice tercera cuota más alta. Los argumentos son los que están acá abajo, ya se los recuerdo. Abajo. Matriz y K. Pide dos argumentos distintos. Cuando una función pide dos cosas distintas, hay que entregarle lo que pide. A diferencia de la suma, el max, el min, que pide el número, dice número 1, número 2, yo ocupo el primero nomás, o el primero y el segundo, pero cuando me piden dos argumentos distintos, matriz y K, son cosas distintas, tenemos que entregar lo que nos está pidiendo. Tercera cuota más alta. Lo que me pide esta función y lo que me piden todas las funciones es lo mismo que yo haría de forma natural si esto fuera un cuaderno. Ya, si fuera un cuaderno tendría que yo contar con el dedo y dirigirme, pero aquí me pide lo mismo, pídeme paso a paso para resolver. Matriz es como un rango, solamente que como estamos en estadística me dice matriz, pero un rango. Dice, selecciona el rango donde deseas encontrar el valor. Y luego dime qué posición. ¿Ya? Vamos a buscar la tercera cuota más alta. Entonces, lo primero que me pide es el rango, ¿cierto? La matriz. Y ahí selecciono control shift hacia abajo. Pero me falta, estoy consciente que me falta entregar uno, entonces pongo punto y coma para que se active punto y coma, se activó ahí. Yo quiero la posición número 3 mayor, ahí puse 3. ¿No? Cierro paréntesis, enter, y 6 millones vendría siendo la tercera cuota más alta. Ahora, ¿cómo encuentro la segunda cuota más baja? Késimo menor. Késimo menor. La matriz son las cuotas. Entonces voy a la hoja de cuotas, selecciono todas las cuotas, punto y coma para pasar la posición y le pongo 2, porque la posición 2 menor. Ahí está. La segunda cuota más baja. Si ustedes ven, si no les quedó claro, lo repiten, ven videos en YouTube sobre késimo mayor, késimo menor, y van a ver ir complementando todo esto. Pero principalmente retrocedan y van a ver el ejercicio de nuevo y van a entender, porque lo estoy enseñando paso a paso. Fecha de las cuotas más antiguas. Fecha de la... O sea, tenemos una columna fecha acá. ¿Cómo encontramos la fecha más antigua que pagamos una cuota? Y aquí les voy a recordar que aplicamos el max para encontrar el valor máximo, la cuota más grande, y min para la más baja. Entonces, si encontramos la más antigua es como la fecha más grande o más chica, la fecha más chica, ¿cierto? Porque mientras más antigua el número más bajito. Y aquí me pide la fecha de la cuota más antigua. Entonces, aquí vamos a utilizar min, porque el min es para encontrar el valor más bajo, el número más bajo, y las fechas son números, entonces la misma función min que nos sirve para encontrar la persona más joven, el sueldo más bajo, la nota más chica, también me sirve para encontrar la fecha más pequeña. Me pide un número, solamente número, entonces me cambio a la hoja cuotas y selecciono todo el rango de fecha.
Eso es todo. Cierro paréntesis, enter, y ahí me entregó la fecha más pequeña, el 1 de enero del 2018. ¿Veamos? Justamente. La más antigua es la fecha 1 de enero del 2018. Entonces ahí tenemos la fecha más antigua. La fecha de la cuota más actual. Una fecha más actual es más grande, porque el número es más grande. Entonces, como es el extremo más grande, usamos la función max. Y la función max me pide números y le entrego números. En este caso, números de forma de fecha. Selecciono todas las fechas, cierro paréntesis, enter, y me entrega la fecha más actual, la más grande, con max. Cuarta fecha más antigua. Cuarta, o sea, no la fecha más antigua ni la más actual, sino que la cuarta fecha más. Entonces, utilizamos una función que ya habíamos visto que se llama késimo, mayor o menor, si es antigua, es késimo menor, porque mientras más antigua, más chiquita. Entonces, késimo menor. Le entregamos la matriz de todas las fechas, que nos está pidiendo la cuarta fecha más antigua, punto y coma para pasar. Ahí seleccionamos todo el rango y esa es la matriz que nos estaba pidiendo, punto y coma, y ahora le decimos 4, o sea, la cuarta más pequeña, porque está usando késimo menor. Sexta fecha más actual, más actual es más grande, entonces késimo mayor. ¿Cuál es la matriz? La fecha, porque me está viendo la fecha. Y la posición es 6, porque es sexta. Entonces, voy y le entrego la matriz de la fecha, punto y coma, y la posición, que es la décima parte, 6. Cierro paréntesis, enter, porque es la sexta. ¿Se dan cuenta cómo se van realizando los resultados matemáticos y estadísticos? Con funciones muy lógicas, que el nombre es lógico, lo que me pide el argumento de cada función es lógico, una lógica muy natural. Horario más tarde de pago. O sea, tenemos una columna que es de horario, en que hora se pagó. Más tarde. Mientras más tarde es más grande, ¿cierto? Mientras más temprano es más chico. Entonces, se me está diciendo, entrégame el horario más tarde, el más grande, entonces le entrego el max. Porque el max me sirve para encontrar el número más grande, ya sea edad, nota, sueldo, fecha, horario, son números. Entonces, horario más tarde es el más grande, max. Entonces, me pide solamente números y le voy a entregar los números, eso. Y ahí el max encontrará el más grande. El más grande, y me dio una fecha. Y aquí lo hice intencionalmente, sí, que me dio una fecha, porque uno puede decir, si seleccioné horarios, ¿por qué me dio una fecha? Y el motivo a veces es súper simple, el formato. Alguien le puso formato de fecha, entonces me dio fecha. Entonces, el formato que queremos es de hora. ¿Ya? A las 22:30 fue el pago de cuota más tarde. Vamos a verificar. 22:30, aquí está. ¿Eh? No hay ni una que sea más tarde que eso. Promedio de cuotas, o sea, de todas las cuotas pagadas en promedio, cada cuota que está registrada, ¿cuál es el promedio, el valor promedio? Bueno, para eso existe una función que se llama justamente promedio. Y el promedio lo único que me pide, números, entrégame números y no te voy a sumar, ni te voy a buscar el max, ni el mínimo, ni el cuarto, no, te voy a entregar el promedio. Entonces, solamente entrégame números y yo hago el trabajo que dice la función. Entonces voy a las cuotas, selecciono las cuotas, porque estos son los números que le estoy entregando, cierro paréntesis, enter. Ese es el promedio. Cuota más repetida.
la cuota más repetida. Bueno, acá hay una función que se llama moda, moda 1. La moda es un concepto estadístico, que es que se repite más. Entonces, moda 1 me entrega M números, entonces le voy a entregar estos números, que son las cuotas, porque de las cuotas quiero que me diga cuál es la que se repite más. Cierro paréntesis, enter. La cuota de 600.000 pesos. Número de cuotas. O sea, no me está diciendo suma las cuotas acá, me está diciendo número, contar. ¿Cuál es el número de cuotas? 1, 8, 1. Entonces, la función es contar. 1, 2. De hecho, contar no me pide números, me pide valores. Es lo mismo, pero si me pidieran, la suma necesita números, porque si yo sumo un 2 y un 4, son 6. En cambio, el contarme, yo selecciono el 2 y el 4, me dice 1, 2 valores. Los cuenta como valores. Entonces, no le importa qué número sea, lo cuenta igual como 1, 2, 3. Me piden valores, entonces, número de cuotas, entonces voy a seleccionar las cuotas, control shift hacia abajo, y eso es todo. Cierro paréntesis, acá arriba se va viendo lo que hago cuando cierro paréntesis, enter. 19 cuotas. Cantidad de bancos. O sea, ¿cómo sé cuántos bancos hay? Porque si yo cuento los bancos acá, debe decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 bancos, pero que hay bancos que se repiten. Porque el BBVA, aquí hay un pago con BBVA, acá también, wow. Entonces, eso es más complejo. ¿Cómo hacerlo? Que no hay un filtro que filtre por los que no se repiten, pero sí hay una opción que al momento de filtrar, esto sería como estratégico, voy a filtrar y aquí los cuentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bancos, pero eso ya no conviene ponerlo acá porque si agregan un banco no cambiaría, entonces ahí se requiere, voy a dejar el 7 acá, por ahora hay 7 y puedo responder que 7, pero ahí se requieren herramientas más avanzadas. Al igual que el último ejercicio dice cantidad de cuotas pagadas con cheque en el BCI. Cuenta solamente las cuotas que fueron pagadas con cheque en el BCI. O sea, estamos contando con condiciones. Pero acá vamos a irnos a las cuotas. Les voy a enseñar que lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente. La suma total de cuotas son 42 millones. Con esto nos podemos guiar. Si voy a la tabla y hago un filtro por todas las cuotas pagadas en efectivo. ¿Habrá cambiado? Ahí se creó un informe, ¿habrá cambiado los resultados? No, los resultados siguen siendo los mismos. ¿Ya? O sea, uno puede estar filtrando en la tabla, pero los resultados se mantienen. Por eso que les voy a mostrar una función. La misma función voy a aplicar acá, pero la voy a aplicar de diferentes formas. Voy a aplicar la suma de todas las cuotas, pero de tal forma que al momento de filtrar por cualquier columna, esto vaya variando. Ya que la función suma, la función contar, la función max no varían según el filtro. Si yo filtro, siguen siendo los mismos valores totales. Hay una función que se llama subtotales. Y la función subtotales me pide dos argumentos, número de función y referencia. El número de función me lo está entregando incluso una lista, me dice, ¿qué quiere hacer? Yo le digo, quiero sumar. Entonces, si quiere sumar, ponga el 9. Ahí le pongo el 9. ¿Viste? Punto y coma. Y por último me pide referencia. ¿Dónde quiere sumar? Le digo acá. Control Shift. Cierro paréntesis. No me pide nada más, me pide referencia a 2 en caso que quiera sumar otra cosa. Cierro paréntesis, enter. Pero ahora, ¿qué pasa cuando filtro? Quiero filtrar por todos los bancos que son Chile. Todas las cuotas pagadas en el Banco Chile. Uy, ahí sí que me disminuyó el resultado, porque el resultado es 920, acá es 920 igual. Cuando borro el filtro, me da el resultado total. Lo mismo con contar.
contar las cuotas. Si pongo la función contar, claro, la función contar me da el resultado total, y si después filtro, no va a haber ni un cambio, va a seguir siendo el mismo resultado. Entonces voy a aplicar la función subtotales. Tab. ¿Qué número de función quiere? 2. Yo quiero contar. 2. Punto y coma. ¿Y en qué referencia quiero contar? Quiero contar acá las cuotas. Control Shift hacia abajo, cierro paréntesis, enter. Hay 19 cuotas, pero ¿qué pasa si filtro por todas las cuotas pagadas en cheque? Esta tabla se va a achicar y me va a decir, hay 10 cuotas pagadas en cheque. Y aquí esta es la suma de todas las cuotas pagadas en cheque. Entonces la función subtotal me permite obtener un resultado según el filtro. Borrar. Por lo tanto, en el informe, si me dicen, quiero la cantidad de cuotas pagadas con cheque, esto es un valor que lo puedo obtener, pero no se va a actualizar. Porque si yo quito el filtro, o alguien quita el filtro, se va a desarmar. Entonces lo voy a poner acá, como un valor que no va a ser para siempre fidedigno, sino que en este momento este es el resultado. Entonces la función es subtotales. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Cantidad es contar. El 2, punto y coma. ¿Y dónde quiere contar? Quiero contar, por ejemplo, quiero contar las cuotas. Control Shift hacia abajo. Eso es todo, cero paréntesis. 19. Pero en realidad, ¿qué es lo que quiero? La cantidad de cuotas pagadas con cheque en el BCI. Los criterios son cheque y BCI. Entonces filtro, cheque, y esto lo hago para que varíe el resultado del informe. Cheque, banco, BCI, filtro por BCI, y finalmente esto me da 2, ¿cierto? 1, 2. Y el resultado acá es 2. Pero no lo puedo dejar acá porque no es fidedigno. Es algo que va a variar solamente según el filtro, al igual que estas dos que están acá. Porque yo desarmo los filtros, borro el filtro, y vuelve toda la normalidad. Pero lo importante es que estas funciones que vimos, que es la función suma, contar, max, min, kdécimo mayor, kdécimo menor, moda, no varían según el filtro, entonces se mantienen ahí. Los invito a revisar nuevamente este video. Véanlo las veces que sea necesario para que después puedan aplicar, ¿ya? Puedan aplicar todo lo aprendido. Eso es lo que vamos a ver con respecto a las fórmulas matemáticas. Las próximas unidades hablaremos de otro tipo de funciones, que son fórmulas predeterminadas, que hacen algo específico. Funciones. Ya. Un abrazo, nos vemos para la próxima unidad. Éxito, que les vaya bien. Pongan en práctica lo aprendido.